Se acabaron los test de pretemporada de la Fórmula 1 en el circuito de Bahrein. Y ahora sí, empieza el análisis de verdad. Ya no hablamos de simulaciones discretas ni de esconder cartas sin contexto. Lo que hemos visto estos días empieza a dibujar un mapa bastante claro de cara a 2026. Primera conclusión, directa. Aston Martin no transmite tranquilidad. Lo de Barcelona ya dejó dudas, pero en Bahrein esas dudas se han convertido en una preocupación real. Problemas mecánicos, ajustes que no terminan de encajar, incluso fallos en el propio volante. Cuando un coche no responde en pretemporada, el mensaje es claro: hay trabajo urgente por delante. Y no hablamos de detalles menores, hablamos de estabilidad general. En el otro lado del tablero está Cadillac. Proyecto nuevo, estructura aún formándose, presión enorme desde el minuto 1. Era lógico que aparecieran contratiempos, pero dentro de ese escenario, el balance no es negativo. 586 vueltas acumuladas. Para una escudería que debuta en la Fórmula 1, eso es muchísimo más valioso que una posición puntual en la tabla. Checo Pérez lo dejó claro. Lo importante era rodar, entender el coche, construir base. No han brillado en tiempos, pero han hecho lo que tenían que hacer. Si hablamos de los pesos pesados, Ferrari ha dado el primer golpe. Mejor tiempo absoluto de la pretemporada. Trabajo fino, desarrollo meticuloso y un monoplaza que nace con intención clara de pelear desde el inicio. Leclerc fue el único capaz de bajar al 1.31.992. No es solo un tiempo, es un aviso. Mercedes también ha dejado sensaciones fuertes. El coche se ve sólido, consistente, y ese motor apunta a ser una referencia. Cuando Mercedes encuentra rendimiento en su unidad de potencia, el campeonato se convierte en una batalla seria. Russell cuarto, mostrando estabilidad. McLaren ha sido otra nota positiva. Ritmo constante, buenas salidas, Norris segundo en la tabla. No parecen estar improvisando, hay estructura. Red Bull, en cambio, mantiene el misterio. Verstappen tercero, sin exhibiciones innecesarias, sensación clara de que aún no han enseñado todo. Y cuando un equipo con ese historial se guarda algo, el resto lo sabe. Pero hay un punto que merece análisis específico: Alpine y Franco Colapinto. Porque hay una forma correcta de leer unos test y no pasa por mirar solo la tabla de tiempos. El miércoles completó 60 vueltas y cerró noveno con 1.35.254. Alpine acumuló 121 vueltas ese día, más de 600 kilómetros. Eso es ejecución de programa, eso es método. El jueves fue aún más significativo. Colapinto rodó toda la jornada, 120 vueltas, más de 600 kilómetros adicionales. Terminó sexto con 1.33.818, utilizando el compuesto C5, el más blando disponible. Ese neumático apenas se usó en 12 vueltas en total durante el día, y él fue quien mejor lo aprovechó. ¿Qué significa eso? No que Alpine esté en el top absoluto, significa que el coche responde cuando se le exige, que puede entrar en una ventana competitiva cuando las variables se alinean, y eso, en un reglamento nuevo, es una señal potente. Además, el discurso cambió dentro del equipo. Al inicio del mes hablaban de corregir fallos, incluso hubo una bandera roja provocada por el propio Colapinto en el primer bloque, pero en este segundo tramo el mensaje fue distinto. Empezar a empujar, trabajar puesta a punto, ajustar sensaciones, pasar de sobrevivir a optimizar. 120 vueltas en una sola jornada sin incidentes mayores, en un coche nuevo. Eso en Fórmula 1 es oro puro. Antes de ser rápido, hay que ser consistente. Alpine ha asumido riesgos técnicos con soluciones poco habituales, y eso implica nervios, pero también ambición. Y si además desde Melbourne cuentan con mayor potencia disponible, el panorama puede ajustarse más de lo que muchos esperan. En la tabla general vimos a Leclerc primero, Norris segundo, Verstappen tercero, Russell cuarto, Carlos Sainz cerrando el top 10, Bottas 14º, Checo Pérez 16º. Pero los números, por sí solos, no cuentan toda la historia. Porque en el paddock hay una sensación evidente. Varios equipos no han mostrado todo. Ese 1.31.992 puede caer, y cuando lleguemos a la primera carrera, puede que el orden cambie más de lo que ahora imaginamos. Ferrari lanza el primer aviso, Mercedes acecha, McLaren se consolida, Red Bull guarda silencio, Aston Martin necesita reaccionar, Cadillac construye base,
y Alpine, con Colapinto, ha dado un paso adelante en orden, volumen y dirección técnica. La temporada 2026 se presenta con tensión real desde el minuto 1. ¿Crees que Colapinto puede dar la sorpresa este año o aún es pronto para hablar de pelea arriba?